La física es la ciencia que se ocupa del estudio de la naturaleza y de los fenómenos que ocurren en el universo. Es una disciplina fundamental que busca comprender las leyes que rigen el comportamiento de la materia y la energía, así como las interacciones entre ellas. La física abarca una amplia gama de áreas de estudio, que incluyen entre mecánica, la termodinámica, la óptica, electromagnetismo, la física cuántica y la física nuclear, entre otras. Estas áreas de estudio se basan en la conservación, la experimentación y el desarrollo de teorías y modelos matemáticos para describir y explicar los fenómenos físicos. Tiene como objetivo también principal proporcionar una comprensión profunda y de cómo funciona el universo y las leyes fundamentales que rigen todos estos comportamientos. A través de la física podemos explicar y predecir fenómenos naturales, desde el movimiento de los planetas hasta el comportamiento de partículas subatómicas. Además, también tiene como una amplia gama de aplicaciones prácticas en diversas áreas como la tecnología, la ingeniería, la medicina, la astronomía y muchas otras. Muchos de los avances tecnológicos y científicos que se han transformado en nuestra sociedad se basan en principios físicos y en la aplicación de teorías y conceptos físicos. En resumen, la física es la ciencia que busca comprender las leyes y los principios que rigen el comportamiento de la materia, la energía del universo, así como sus interacciones y aplicaciones prácticas. Clases de medidas en la física. Primera, está la longitud, que se mide en metros y se define como la distancia entre dos puntos en una línea recta. La ecuación para medir la longitud es L alfa x, donde L es la longitud y alfa x es la diferencia entre posiciones iniciales y finales. Masa. La masa se mide en kilogramos y se define como la cantidad de materia que se contiene en un objeto. La ecuación para medir la masa es física. M, donde es la masa, F, que es la fuerza aplicada al objeto, y A, clases de medidas físicas. Aceleración resultan. Tiempo. El tiempo se mide en segundos y se define como la duración de un evento. La ecuación para medir el tiempo es T de tiempo, alfa T, que es la diferencia entre los dos tiempos iniciales y finales. Temperatura termodinámica. La temperatura se mide en Kelvin con la letra K y se define como la medida de la energía cinética media de las partículas en una sustancia. La ecuación para medir la temperatura es T, siendo temperatura en Kelvin, y K, que es la constante de Boltzmann, y C es la temperatura en grados Celsius. Cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia se mide en moles y se define como la cantidad de átomos, moléculas o iones presentes en una sustancia. La ecuación para medir la cantidad de sustancia es N, siendo la cantidad de la sustancia, M, siendo la cantidad de masa de la sustancia, y M, que es la masa molar de la sustancia. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica se mide en amperios con la letra A y se define como la tasa de flujo de carga eléctrica a través de un conductor. La ecuación para medir la corriente eléctrica es I, siendo la corriente eléctrica Q, que es la carga eléctrica que fluye a través del conductor, y T, que es el tiempo que tarda la carga eléctrica en fluir. Intensidad luminosa. La intensidad luminosa se mide en candelas, es decir, CD, y se define como la cantidad de luz emitida por una fuente en una dirección específica. No hay una ecuación directa para medir la intensidad luminosa, sino que se utiliza un fotómetro para medir la cantidad de luz que llega a un detector. Una ecuación que podría demostrar esto es candela, en donde Lm es lumen para medir el flujo luminoso,
una medida de la potencia luminosa emitida por la fuente, y SR es el radian, es la unidad derivada del SI que mide ángulos sólidos. Cinemática es una rama de la física que se ocupa del estudio del movimiento de los objetos, sin considerar las causas que lo producen, es decir, que se centra en la descripción matemática y gráfica de las características del movimiento, como la posición, la velocidad y la aceleración, sin preocuparse por las fuerzas involucradas. ¿Cuáles son los conceptos claves de la cinemática? Posición. La posición de un objeto es su ubicación en el espacio en un momento específico. Se puede representar mediante coordenadas cartesianas o coordenadas polares. Desplazamiento. El desplazamiento es el cambio en la posición del objeto desde un punto inicial hasta un punto final. Se calcula restando la posición final a la posición inicial. Velocidad. La velocidad es la tasa de cambio de la posición de un objeto en un intervalo de tiempo. Se calcula dividiendo el cambio de la posición entre el intervalo de tiempo transcurrido. Aceleración. Es la tasa de cambio de la velocidad de un objeto o en un intervalo de tiempo. Se calcula dividiendo el cambio en la velocidad entre el intervalo de tiempo transcurrido. Dinámica. La dinámica es una rama de la física que se ocupa del estudio del movimiento de los objetos y las causas que lo producen, es decir, que se enfoca en las fuerzas que actúan sobre los objetos y cómo estas fuerzas afectan su movimiento. La dinámica se basa en las leyes del movimiento de Newton, que establecen las relaciones entre la fuerza, la masa y la aceleración de uno. Conservación de la energía. Es un principio fundamental en la física que establece que la cantidad total de energía en un sistema aislado se mantiene constante a lo largo del tiempo. En otras palabras, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma a otra. En un sistema aislado que no intercambia energía con su entorno, la energía total se mantiene constante. Esto significa que la energía puede transformarse de una forma a otra, como energía cinética, energía potencial, energía térmica, energía química, etc. Pero la suma total de todas las formas de energía se mantiene constante. Esta imagen es parte del producto complementario de Excel, en donde se muestra un ejemplo de un skater y las diferentes energías que hay en su entrenamiento. La termodinámica es una rama de la física que se ocupa del estudio de la energía y sus transformaciones en los sistemas físicos, especialmente en relación con el calor y el trabajo. Se centra en el análisis de propiedades macroscópicas y el proceso de equilibrio de los sistemas, en lugar de abordar el comportamiento individual de las partículas que se componen del sistema. La termodinámica se basa en un conjunto de principios y leyes que describen cómo la energía que se transfiere y se transforma entre diferentes formas. Algunos de los conceptos fundamentales en la termodinámica incluyen sistema y entorno, estado y variables termodinámicas. Las tres leyes de la termodinámica, que la primera es establece que la energía total en un sistema aislado se mantiene constante. La segunda establece que la entropía de un sistema aislado siempre tiende a aumentar o mantenerse constante en un proceso irreversible. La tercera establece que es imposible alcanzar la temperatura de cero absoluto. La cuarta establece que la energía no puede crearse ni destruirse, solo se puede cambiar de forma. Electromagnetismo es una rama de la física que estudia la relación entre la electricidad y el magnetismo y cómo se interrelacionan
a través de las leyes del campo electromagnético. También describe cómo las cargas eléctricas en movimiento generan campos eléctricos y magnéticos a su alrededor y cómo estos campos interactúan con otras cargas y corrientes eléctricas. Los conceptos claves de electromagnetismo es carga eléctrica, que quiere decir las partículas subatómicas como electrones y protones tienen una propiedad llamada carga eléctrica y pueden ser positivas o negativas y se atraen o se repelen entre sí. También está campo eléctrico. Un campo eléctrico es una región del espacio donde una carga eléctrica experimentaría una fuerza eléctrica. El campo eléctrico se representa mediante líneas de campo que indican la dirección y la intensidad de la fuerza eléctrica en diferentes puntos. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo ordenado de cargas eléctricas en un conductor. Se mide en amperios con A y puede ser de corriente continua, es decir, CC, o corriente alterna, que quiere decir CA. Campo magnético. Un campo magnético es una región del espacio donde una carga eléctrica en movimiento experimenta una fuerza magnética. Los imanes y las corrientes eléctricas generan campos magnéticos. Leyes de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de 4 ecuaciones que describen el comportamiento del campo magnético. Las ecuaciones relacionan los campos eléctricos y magnéticos y muestran cómo se propagan las ondas electromagnéticas como la luz. Ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son perturbaciones, oscilaciones del campo eléctrico y magnético que se propagan a través del espacio. Incluyen la luz visible, las ondas de radio, los microondas, los rayos X y los rayos gamma. Oscilaciones y ondas. Las oscilaciones son movimientos periódicos que se repiten a lo largo del tiempo alrededor de una posición de equilibrio. Un objeto o sistema en oscilación experimenta un ciclo regular de ida y vuelta alrededor de una posición central, moviéndose de un extremo a otro de manera repetitiva. Los aspectos importantes en las oscilaciones es la amplitud, la cual es la máxima distancia de un objeto o sistema oscilante se desvía de su posición de equilibrio y representa la máxima magnitud de oscilación. Periodo. El periodo es el tiempo que tarda en completarse el ciclo completo de oscilación. Se mide en segundos y está relacionado con la frecuencia mediante la forma T, que es tiempo, igual a 1 sobre F. T es el periodo y F es la frecuencia. Frecuencia. La frecuencia es el número de ciclos completados de oscilación que ocurren por unidad de tiempo. Se mide en hercios, es decir, Hz, y es el inverso del periodo y representa la cantidad de oscilaciones por segundo. Fase. La fase describe la posición relativa de un objeto o sistema en un ciclo de oscilación en un momento dado. Se suele medir en radianes o grados y ayuda a determinar la posición específica dentro de una oscilación. Movimiento armónico simple, que se representa con MAS. El movimiento armónico simple es un tiempo de oscilación en el que la fuerza que actúa sobre el objeto o sistema es proporcional y opuesta a su desplazamiento. Un ejemplo clásico del movimiento armónico simple es un movimiento de un péndulo simple. Las ondas. Las ondas son perturbaciones o propagaciones de la energía a través del espacio o de un medio material. Se caracterizan por transportar energía y no transportar masa. Las ondas pueden ser de diferentes tipos y se clasifican en función
de cómo se propaga la perturbación. Entonces, existen las ondas mecánicas, que son aquellas que se requieren en un medio material para propagarse. En este tipo de ondas, la energía se transmite a través de la vibración de formación de partículas del medio. Un ejemplo sería ondas mecánicas, son, las cuales son las sonoras, las ondas de cuerda intensa y las ondas sísmicas. Ondas electromagnéticas son aquellas que no requieren un medio material y pueden propagarse a través del vacío. Estas ondas consisten en la oscilación de campos eléctricos y magnéticos perpendiculares entre sí a la dirección de propagación. Las ondas electromagnéticas incluyen la luz visible, las ondas de radio, los microondas, los rayos X y los rayos gamma. Los aspectos importantes en las ondas es la longitud de onda, amplitud, frecuencia, velocidad de propagación y dirección de propagación. A partir de todos estos conocimientos y el complemento educativo, se desarrolló un experimento. Entonces, objetivo del análisis: determinar la relación entre la fuerza aplicada a una lata y su energía cinética resultante. Objetivo general: estudiar el comportamiento de la energía. Objetivo específico: determinar cómo la energía se transfiere de una forma a otra. Analizar el impacto ambiental del uso de diferentes fuentes de energía. Evaluar la eficiencia del sistema de energía. Materiales y equipos utilizados: una lata vacía, superficie horizontal, fuerza externa constante, por ejemplo un empujón constante, cronómetro para medir el tiempo, el cual puede ser el celular, y medidor de velocidad. Procedimiento: seleccionar una lata vacía y colocarse sobre la superficie horizontal. Segundo, aplicar una fuerza externa constante a la lata en la dirección horizontal. Tercero, medir la velocidad de la lata durante la aplicación de la fuerza. Y cuarto, medir el tiempo transcurrido durante la aplicación de la fuerza. Este experimento se hizo según la primera ley de Newton, la cual es la ley de la inercia, en la que dice que los cuerpos en reposo tendrán una tendencia a permanecer en reposo y los cuerpos en movimiento tendrán una tendencia a mantenerse en movimiento, a menos de que sean afectados por una fuerza externa. En las mediciones y resultados del experimento hay varios aspectos. En la medición 1 observamos que hay un valor de velocidad 0. La unidad sería m sobre s. La observación que hubo es que la lata estaba en estado de reposo. En la medición 2, el valor de la velocidad era 0,4 segundos. La unidad de medición era ms. En las observaciones podíamos ver que a partir del largo de la mesa y la duración del video se calcula la velocidad promedio. Medición 3. El valor de la velocidad 0. Una unidad de medición m sobre s. Observaciones después de rodar la lata, es decir, se detiene por causas ambientales y de fricción. Conclusiones de la ley de la inercia según el experimento. La aplicación de una fuerza externa constante a una lata en reposo provoca un aumento en su velocidad. Segundo, la energía cinética de la lata aumenta a medida que aumenta su velocidad. Tercero, se observó que la lata alcanza una velocidad constante después de aplicar fuerza externa, si no hay resistencia.
Y cuarto, se observó que la lata alcanza una velocidad menor si no hay resistencia como la fricción. Avances de la física con sus aportes aplicados al contexto productivo y social. Voy a dar dos ejemplos, los cuales son uno, la electricidad y electromagnetismo. Uno de los avances en el estudio de la electricidad y electromagnetismo han llevado al desarrollo de las tecnologías como la generación y distribución de energía eléctrica, la electrónica, las comunicaciones, la informática y los dispositivos electrónicos en general. Estos avances han revolucionado la forma en la que nos comunicamos, trabajamos y nos relacionamos, impactando profundamente en el contexto productivo y social. Otro ejemplo de esta misma área sería el hecho de yo poder hacer este video haciendo una exposición, utilizando un micrófono, un computador. Otro ejemplo sería la física de los materiales. En el conocimiento de las propiedades y comportamientos de los materiales se ha permitido avances en la fabricación de nuevos elementos con características específicas, como los materiales superconductores, los materiales resistentes y los materiales avanzados para aplicaciones espaciales. Estos materiales se han encontrado en aplicaciones en la industria como medicina, construcción y la tecnología en general. Parte de la información puesta en esta exposición está en estos links, en algunos libros que tenía en la casa y también conocimientos anteriores a esta evidencia.